Que Dios me le bendiga, queridos amigos y queridos hermanos. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Gracias a todos por su fiel sintonía. Este es su canal de Educación Cristiana. Les presenta hoy ya la parte 4 del tema ¿Quién es este? ¿Quién es este? La autoridad de Jesucristo. Estuvimos hablando en la primera parte acerca de la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza, sobre el mar, cuando Jesús calmó la tempestad. Y en el segundo video estuvimos hablando sobre la autoridad de Jesús sobre la muerte. En el tercer video estuvimos hablando de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Y hoy estaremos estudiando la autoridad de Jesús sobre los demonios. Aleluya. Y vamos a orar para comenzar con este tema que el Señor nos ha dado. Aleluya. Gloria a Dios, te damos las gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, por darnos la vida, Padre, por darnos de tu amor, tu misericordia. Oh, Señor, gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias, Dios mío, por la sabiduría, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. Padre, mire este estudio, Señor, que vamos a dar comienzo, esperando, Padre Santo, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos llevar a cabo este estudio. Señor, que tú reprendas, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hagas limpieza de los aires, que envíes ángeles para que limpien la atmósfera y que nada sea interrumpido este estudio. Padre Santo, atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo que quiere interrumpir este estudio. Y le pedimos a tus ángeles que se los lleven a los abismos en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de Dios Padre. En el nombre poderoso de Jesús, con la autoridad que tú le has dado a los hijos tuyos, los hijos de Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, la honra, el poder, el dominio. Espíritu Santo, abre los oídos. Espíritu Santo, abre los corazones. Espíritu Santo, abre nuestras mentes. Que podamos recibir tu palabra impartida por tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu palabra, Señor, edifique nuestra vida. Que tu palabra ministre. Y que tu palabra conforte nuestros corazones. Y haga la obra para la cual fue enviada, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder, el dominio, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Quién es este? ¿Quién es este que reprende los demonios? ¿Quién es este que calma la tempestad? ¿Quién es este que sana todas las enfermedades? ¿Quién es este que perdona los pecados? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre la muerte? Aleluya. Aleluya. Y vamos a comenzar con la definición y el origen de este tema de la autoridad de Jesús sobre los demonios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que al tercer día de la creación de este mundo, Dios hizo el huerto de Edén, y el primero que estuvo allí fue el enemigo de las almas, el querubín que se rebeló contra Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Podemos ver este rey Tiro, que es un tipo de Satanás, nos reprenda, donde leemos en Ezequiel capítulo 28, donde nos dice Ezequiel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, porque se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjense, vemos cómo Dios pone a este querubín protector en el huerto del Edén. El que lo puso fue Dios, ¿verdad? Él no fue el que se puso, sino que Dios lo puso allí, en el santo monte de Dios. Y en medio de una piedra de fuego, Él estaba. Pero, aunque era perfecto en todos sus caminos, no tenía tacha, hasta que se halló en ti maldad. Cayó de esa perfección. Así que tuvo que ser arrojado. Porque la soberbia y el orgullo, Dios no lo perdona. Abusó de estar allí. Así que ese mismo fuego con el que él se paseaba en esas piedras de fuego, ese mismo fuego lo consumirá a él. Piensen que era el sello de la perfección. Cuando uno sella algo, ¿verdad? Que está perfecto, que está completo. Estaba lleno de sabiduría, sabiduría de Dios que Dios le había dado. Y estaba lleno de hermosura, tenía todas estas piedras preciosas que se usaron en la vestidura de Aarón, ¿verdad? Los sacerdotes. Y ese mismo día que fue creado, porque fue un ser creado por Dios, se tocaron tamboriles y flautas y música. Y Dios fue que lo puso allí y estuvo en esas piedras de fuego, paseándose con esa misma piedra de fuego, lo iban a consumir. Pero él era perfecto hasta que se halló en ti maldad, a causa de las muchas y la multitud de contrataciones. Empezó a hacer contratos y se llenó de iniquidad, pecó contra Dios, quiso ser igual a Dios, y Dios lo echó de su monte, lo arrojó de entre esas piedras de fuego que él se paseaba, y ahora pues el fuego lo consumió y espanto es. Así que así comienza este estudio, hablándonos, ¿verdad?, del querubín que se rebeló contra Dios, el diablo, la serpiente antigua, Dios nos reprenda, y quiso ser igual a Dios. Así que vemos que los ángeles que pecaron, nos dice 2 de Pedro 2:4, que porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Piensen que el orgullo hace que el querubín se rebele contra Dios, y este es uno de las 6 cosas que en Proverbio dice que Dios no le agrada. Pero si el hombre se arrepiente de su pecado, Dios lo perdona. No así a este querubín, ¿verdad?, sino que fue arrojado porque se rebeló contra Dios. Y todos estos ángeles que se fueron en pos de él pecaron y tampoco fueron perdonados porque fueron arrojados del cielo donde estaban en el tercer cielo con Dios, fueron arrojados al infierno, a unas prisiones de oscuridad donde se encuentran para ser llevados al juicio. Estos ángeles eran ángeles puros, ángeles que vivían en la presencia de Dios, pero al igual que el enemigo de las almas, se dieron a ese orgullo y se le unieron para rebelarse contra Dios. Fueron arrojados del cielo, ¿verdad?, con su líder.
Y nos dice aquí en Judas 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, no guardaron su pureza, no guardaron su santidad, sino que se llenaron de orgullo, se llenaron de vanidad y abandonaron su propia morada, el cielo donde estaban en la presencia santa y linda de Dios. Entonces fueron arrojados del cielo y fueron guardados bajo oscuridad, en la más densa oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, porque tendrán el juicio donde serán arrojados al lago de fuego. Vemos nosotros que hemos estudiado ya el libro de Apocalipsis, donde va a venir el anticristo y este se va a levantar en la gran tribulación, donde la iglesia, pues gracias al Señor, nos dice 1 Tesalonicenses 4, que será arrebatada la iglesia antes de que venga la gran tribulación, y esa será la semana número 70 de Daniel. Entonces el anticristo se levantará primero como un hombre de paz durante los 3 años y medio primeros, y luego los 3 años y medio romperá el pacto que hizo y se levantará, el cual es un hombre que es muy sabio, es un hombre que se opone a todo lo que se llama Dios, se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto del culto a Dios. Y tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, se hace pasar por Dios, se sentará en el tercer templo que darán en Jerusalén. Y nos dice Pedro, nos dice aquí Tesalonicense, que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya podemos ver el misterio de esa iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia, porque la iglesia será arrebatada del cielo, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Cuando la iglesia se ha quitado del medio, entonces se manifestará este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, el anticristo, y destruirá con el resplandor de su venida, cuando Jesucristo venga, cuando todo ojo le verá, cuando termine ya la gran tribulación, que ya sea la hora de la batalla del Armagedón. Entonces, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ya que sabemos que van a ser 3, ¿verdad? El anticristo, el falso profeta y la bestia, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, que el enemigo le dará poder, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podemos ver que el anticristo se va a levantar en la gran tribulación. Ahora vamos a ver que hay un juicio final para todos estos ángeles caídos. Y nos dice Mateo 25:41, que entonces dirá también Jesús a los de su izquierda: apartad de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor no quiere que nosotros vayamos ahí, sino que ese es el castigo para ellos. Sin embargo, el enemigo de las almas vino a matar, a robar y a destruir, y quiere llevarse a la humanidad también para allá, para ese lugar, para ese fuego eterno. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Aleluya. Y estamos hablando aquí de los demonios, de su origen. Y vemos que dice Colosenses 2:15 que ellos tienen diversas categorías. Nos dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo despojó a los principados, Cristo despojó a las potestades, Cristo despojó y los exhibió públicamente cuando murió, triunfó y nos dio la victoria, aleluya, en la cruz del Calvario. Nos está diciendo que existen principados, que existen potestades, que existen gobernadores de las tinieblas. También en Efesios 6:12 nos habla de estas categorías,
porque nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Ellos no son personas humanas, sino que son espíritus. Y las categorías que tienen son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Están habitando en las regiones celestes porque fueron arrojados del tercer cielo. Ellos se presentan como ángeles de luz. Esto lo vemos en 2 Corintios 11, 14 al 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y podemos ver el origen del hombre y su caída, ¿verdad? En el tercer día vemos que Dios creó el huerto del Edén, donde estaba aquel querubín que se rebeló contra Dios. Al sexto día Dios crea al hombre, Dios crea a los animales y pone a Adán, lo pone en el huerto que Dios ya había plantado. Ya ese querubín caído estaba allí en el monte santo de Dios, en el Edén, y estaba trabajando, ¿verdad? Haciendo sus contrataciones, como nos dice Ezequiel, con la serpiente, que era el animal más astuto que había allí en todo aquel paraíso. Y estaba trabajando con la serpiente, fraguando sus contrataciones para quitarle al hombre lo que Dios le había entregado, aquella autoridad, aquellos animales, aquel gobierno sobre toda aquella creación, sobre todo aquel lugar que Dios le había entregado al hombre. Y como esta serpiente era la más astuta de todos los animales, se le acercó a Eva, tuvo un diálogo, hubo sutileza, hubo engaño, y le ofreció ser igual a Dios si comía de ese árbol que Dios le había dicho que no comiera, del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ya nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? Así que podemos ver que la tentación es un alma que usa el enemigo para engañar desde el principio, ¿verdad? Le dio resultado con Eva y ha seguido tentando a todos los hombres, aún a Cristo lo tentó. Nos explica Santiago 1:12 que bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Esta es un alma letal que usa el diablo en nuestro contra porque le dio resultado siempre desde Eva. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjense que llegó la tentación a la vida de Eva, la primera mujer que había allí junto con Adán. Fue tentada por el diablo, y entonces aquella fruta, ella la miró y ella la codició, vio que era codiciable a sus ojos, y fue atraída y fue seducida. Y entonces, luego que mordió la fruta, dio a luz al pecado, y el pecado cuando se consumó, que ella comió del árbol de la fruta prohibida, del árbol prohibido de la ciencia del bien y el mal, donde Dios le dijo, morirás si come de él. Luego dio a luz la muerte física, la separación de su cuerpo y su alma y su espíritu. Y entonces también la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque le obedeció a la serpiente y desobedeció a Dios. Y ahora vamos a ver uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios acerca de la autoridad de Jesús sobre los demonios y sobre los endemoniados, ¿verdad? Que hubo en aquella región, pero que todavía vemos en la palabra de Dios, que esto lo podemos ver, ¿verdad?, en nuestros tiempos. Y podemos buscar Marcos 5, del 1 al 20. Aleluya, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos.
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron avisos en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aleluya. Miren, mis hermanos, aquí nos puede describir la condición de una persona endemoniada. Jesús nos dice la palabra que llegó a la región de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, este hombre enseguida llegó a su encuentro. Y dice que salió de los sepulcros un hombre que estaba desnudo, como nos dice Lucas. Lucas nos dice en el capítulo 8, comenzando con el 26, nos dice que ellos llegaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Que cuando llegaron a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, o sea que estaba desnudo, ni moraba en su casa, sino que estaba en los sepulcros. Así que vemos cómo este hombre andaba desnudo, sin ropa, y ya no estaba en su casa, sino que vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios. Entonces él vivía ahí en el cementerio y dice que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él esos demonios, hacía mucho tiempo que estaban viviendo en su cuerpo, nos dice Lucas 8:29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Hacía mucho tiempo que este demonio se había apoderado de él.
Porque fíjate, cuando los demonios entran en una persona, se apoderan de esa persona, toman la voluntad de la persona, la mente, el corazón, las emociones, se apoderan de esa persona. Y hacía mucho tiempo, o sea que no fue ni un día, ni dos, ni tres, sino que hacía mucho tiempo que este hombre estaba sufriendo, siendo atormentado por estos demonios. Fíjense que tenía una fuerza sobrenatural, nos dice Marcos 5, del 3 al 4. Porque fíjense que nadie lo podía atar. Muchas personas trataron de atarlo. Dice que con cadenas, con grillos, pero él rompía estas cadenas y andaba suelto. Y era muy peligroso, por eso era que lo amarraban. Porque lo ataban con grillos y cadenas, pero las cadenas eran hechas pedazos por él y nadie le podía dominar. Fíjense qué fuerza sobrenatural tenían estos demonios sobre este hombre. Y dice que de día y de noche andaba dando gritos y voces en los montes, hiriéndose con las piedras. Imagínense qué peligro. Y sería el cuerpo con piedras y andaba dando voces día y noche. Pero cuando llegó Jesús a ese lugar, dice que estos demonios tienen inteligencia porque reconocieron que no era cualquiera el que había llegado. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos sabían a qué venía Jesús. Aleluya, porque el reino de las tinieblas conoce muy bien a Cristo. Y sabe la autoridad que tiene Jesucristo sobre ellos. Y entonces nos dice el versículo 6, que cuando vio a Jesús de lejos, este endemoniado corrió y se le arrodilló ante Jesucristo. Y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre espíritu inmundo. Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Fíjense que ellos conocen a Jesús, saben la autoridad de Jesús, se arrodillan ante Jesús, que es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ellos saben que Jesús es la máxima autoridad. ¿Y a qué vino él? A echarlo fuera. Entonces Jesús, ellos tienen la potestad de habitar en un cuerpo, muchos de ellos. Fíjense que había una legión que son 6,000. Así que podemos ver que eran bastantes porque eran 6,000. Imagínense que habían 2,000 cerdos y se precipitaron por el lago para abajo, ¿verdad? Así que imagínense lo que pueden hacer 6,000 demonios en el cuerpo de una persona, ¿verdad? Nos dice el versículo 9 que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, legión me llamo porque somos muchos, ¿verdad? Una legión, 6,000 demonios, eran bastante. Pero ellos no querían irse fuera de su territorio. ¿Por qué? Porque cada demonio tiene, ¿verdad?, sus categorías y cada uno tiene su propio territorio. Y entonces ellos querían estar en ese territorio donde ellos estaban. Ellos no querían irse a otro territorio que no fuera el de ellos. Así que le piden a Jesús que en el versículo 10 les rogaron mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y entonces vieron que había cerca de allí, de aquel monte, había muchos cerdos paciendo. Y entonces ellos le rogaron todos esos demonios que los envíen a los cerdos para que entren en el cuerpo de esos cerdos. Porque ellos no querían que los mandara al abismo donde tenían que ir. Nos dice Lucas 8:31. Y les rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos prefirieron ir a donde los cerdos. Deseaban estar en un cuerpo, ya sea de hombre o de un animal, como nos dice Lucas 8:32. Había allí un hato de cerdos que estaban paciendo en el monte y les rogaron que los dejara entrar en ellos y él les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre porque Jesús le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Salieron del hombre, entraron en los cerdos y el hato se precipitó por el despeñadero
al lago y se ahogaron todos esos cerdos. Fíjense que Jesús manda al espíritu inmundo que salga de él en el versículo 29. Dice que el demonio decía: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera de él. Entonces ya vimos que los demonios le piden permiso para entrar a los cerdos y que salieron del hombre y se metieron en los cerdos y los cerdos se despeñaron por el lago. ¿Qué hace un espíritu inmundo cuando sale del hombre? Fíjense, nos dice Mateo 12, de 43 al 45, que cuando ese espíritu inmundo salió del hombre, anda por lugares secos, anda por lugares buscando a dónde ir, buscando reposo y no lo encuentra. Entonces, como ellos tienen inteligencia, ellos piensan y dicen: bueno, voy a volver a donde me sacaron. Voy a volver a mi casa, porque ellos consideran el cuerpo de una persona su casa, su habitación, donde ellos pueden manifestarse en las obras de la carne. Entonces ellos dicen: voy a volver a mi casa de donde yo salí. Y cuando llega a la persona donde él salió y dice que halló esa casa, ese cuerpo desocupado, barrido y adornado. ¿Por qué? Porque esa persona tenía a Dios en su corazón y cuando llegó el Espíritu Santo, limpió esa casa, ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo y estaba bien bonito, pero la persona se apartó de los caminos de Dios y ese cuerpo quedó vacío. Un lugar perfecto para que el demonio volviera a su casa de donde salió, porque ya el Espíritu Santo se había ido. Entonces dice que cuando se dio cuenta de que ese cuerpo estaba vacío, vino y se fue y buscó otros 7 espíritus peores que él. Y entonces fueron y entrados, moran allí. Así que fíjense en cómo es que el espíritu inmundo hace cuando sale del hombre. Entraron aquellos espíritus 7 peores que él, espíritus de todo tipo, de toda clase. Y dice que el postrer estado de aquel hombre en el cual aquellos demonios entraron vino a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así que mis hermanos, hay que cuidarnos. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Hay que mantener nuestras copas llenas de la presencia de Dios con oración, con ayuno, buscando andar en el Espíritu y no satisfagando los deseos de la carne, las obras de la carne. Hay que reprenderla, porque si no, la persona queda vacía, sin Dios, no hay fe, no hay esperanza y puede ser blanco fácil de que lo habite uno de estos espíritus inmundos. Jesús vino a liberar a los cautivos. Esa fue la obra que el Padre le dio que hiciera. La podemos encontrar en Lucas 4:18, donde nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para darme las buenas nuevas a los pobres. Nos dice también Isaías 61. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo comenzó su ministerio, fue ungido por Dios para dar las buenas nuevas de este evangelio. Él anduvo enseñando, él anduvo sanando a todos los que padecían diferentes enfermedades, no importa que fueran ciegos, mudos, sordos, paralíticos, cojos. Él vino a sanarlos, también a los quebrantados de corazón. Y él vino a pregonar libertad a los cautivos, porque cuando la persona está sin Dios, está oprimida por el diablo. Y vino a dar vista a los ciegos y vino a poner libertad a los oprimidos por el diablo. Él vino a romper las cadenas. La palabra nos dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el hombre es esclavo del pecado. Y cuando es esclavo del pecado, está esclavo de Satanás y lo reprenda. Y de todos esos demonios que lo tienen ahí cautivos a voluntad de él.
Pero cuando venimos a Cristo, Cristo rompe nuestras cadenas y pasamos del imperio de la muerte a la luz de Cristo, a la vida eterna que nos da su Hijo amado. Porque para esto apareció Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, como nos dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Jesús tiene poder, tiene autoridad sobre aquel hombre fuerte, sobre Satanás, al cual ató para saquearle sus bienes, nos dice Marcos 3:27. Y nos dice que él les enseñaba en parábolas cómo puede Satanás echar fuera a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, la casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Así que vemos, mis hermanos, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cuando llegó el reino de Dios, llegó Cristo y se levantaron los demonios en medio de su ministerio. Por eso su ministerio fue notorio, porque la gente vieron a los demonios ser libres. La gente vieron que Jesucristo sanaba a todos los enfermos, a todos los ciegos, a todos los cojos, los mancos, los leprosos. Aleluya. Y no solo eso, sino que Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Cómo convirtió Jesús el agua en vino, cómo Jesús alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces. Jesús hizo muchos otros milagros. Y ahora vamos a ver la autoridad de Jesús sobre los demonios y Satanás y nos reprenda. Nos dice la palabra de Dios que en su muerte y resurrección Cristo derrotó al diablo, derrotó el imperio de las tinieblas, desde Génesis 3:15, donde nos da la promesa de redención. Dios, desde el Génesis 3:15, le dice a la serpiente que pondré enemistad entre ti, la mujer, y la simiente tuya y la de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que Jesús heriría en la cabeza a la serpiente, el imperio de Satanás, lo aplastaría bajo sus pies. Cuando Jesucristo diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La serpiente le herirá en el calcañar. Y eso es lo que hace la serpiente, herir a la gente en el calcañar. Pero Cristo tiene la autoridad y la potestad de vencer, y que la venció porque le hirió en su cabeza. Cristo le aplastó la cabeza en la cruz, y al resucitarle entre los muertos, por medio de Cristo hay salvación y vida eterna. Nos dice Colosenses 2:14 y 15 que en su muerte Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, todos aquellos pecados que nos dice Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquellos actos de nuestros pecados, de los cuales nosotros merecíamos, éramos culpables, fueron clavados allí en aquellos clavos, fueron clavados en la cruz de Cristo. Y quitó aquella asta del medio y la clavó en la cruz. Y despojó a todos aquellos principados y todas aquellas potestades, todos aquellos gobernantes. Los despojó y los recibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Aleluya, qué grande paz tenemos nosotros sabiendo que Jesucristo triunfó sobre ellos. Aleluya, aleluya. El príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya fue sentenciado, nos dice Juan 16:11, y tiene su final escrito en el libro de Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, el Señor los reprenda, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Jesús nos enseña, aleluya, que según Él le dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios, nosotros también tenemos autoridad para echarlos fuera. Nos dice Mateo 10:1-8 que Jesús llamó a sus 12 discípulos y que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. También les dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Entonces los envió y ellos cuando vinieron estaban contentos porque pudieron sanar al enfermo y pudieron reprender los demonios. También los 70 tenían la autoridad y decía que saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estas señales son para nosotros, son para los creyentes. El Señor nos dejó una comisión, ¿verdad? En el libro de Marcos 16:15, donde nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nos dice que estas señales seguirán a todos los que creen. Dice que en mi nombre echarán fuera demonios, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Esta fue la comisión que Jesús nos dio. En Lucas 10:19 nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mis hermanos, tenemos la autoridad, la potestad de parte de Cristo de hollar serpientes, de reprender demonios, de echarlos fuera. Sobre toda fuerza del enemigo tenemos autoridad para reprenderlo y echarlo fuera y nada os dañará. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Ninguna alma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia de Dios es una iglesia poderosa. Dios la ha capacitado con la autoridad, aleluya, suficiente en el nombre de Jesús. Pero es necesario, mis hermanos, que nos vistamos de toda la armadura de Dios, como nos dice Efesios 6. Nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque él va a atacar el calcañar. Pero nosotros, aunque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Y aquí está la armadura de Dios. Nos dice que estemos pues firmes, cíñanse los lomos con la verdad, mi hermano. Siempre debemos estar con la verdad. Vistámonos con la coraza de justicia, la salvación de Dios. Calcemos los pies con el evangelio de la paz. Llevemos las buenas nuevas a todas las naciones. Y sobre todo tomemos el escudo de la fe. Porque con la fe podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es esta que estamos leyendo, que es la palabra de Dios, para que podamos decirle, escrito está. Oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velemos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Nos dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja y nos reprenda alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así que mis hermanos, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto, perdonémonos los unos a los otros, humillémonos ante la presencia del Señor. Aleluya. Podemos tener paz sabiendo que ya Cristo venció el reino de las tinieblas. Sabemos que Cristo tiene autoridad y que también nos dio a nosotros esa autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera a todos estos demonios. Aleluya. Así que vamos a orar en esta hora. Te presentamos a Cristo nuestro Señor. Aleluya, el único camino, verdad y vida. Si aún todavía no los has aceptado,
Esta es la hora, ¿verdad? Que Él te está llamando. Dice, hijo mío, hoy yo soy la puerta, el que por mí entrare, yo cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo es la puerta. Aleluya. Hoy es el día de salvación. Si tú oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Y vamos a hacer una oración también por los que se reconcilian. Aleluya. Vuelve a la casa de tu Padre. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Aleluya. Gracias, Padre, por este estudio de tu palabra, Señor. Oramos por los que se convierten, que pueden hacer una oración humilde. Señor Jesús, en esta hora te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Reconozco todos mis pecados y sé que tú eres el Hijo de Dios, que ha venido al mundo como cordero. Fuiste llevado al matadero para perdonar mis pecados. Clavaste todas mis culpas allí en la cruz del Calvario. Moriste en mi lugar. Hoy yo te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir tus pisadas. Amén, aleluya. Gracias, Padre, por este estudio de tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido aprender, Dios mío, cada día de tu palabra, Señor. Síguenos ayudando a poder seguir estudiando tu palabra, Dios mío. Y que podamos estar firmes contra toda acechanza del enemigo, Señor. Que podamos estar vestidos con toda la armadura de pies a cabeza. Y que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque van a llegar los momentos de la tentación. Que no caigamos en ella, como dice el Padre nuestro. Que tú nos libres del mal y que no nos dejes caer en tentación, porque es tuyo el reino, el poder y la gloria por siempre. Aleluya, gracias, Padre. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos. Y será hasta el próximo estudio. Dios me le bendiga. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Amén.